Buenas tardes, estimado público asistente, tanto a quienes nos acompañan en el auditorio de forma presencial, como a todas aquellas personas que nos están acompañando vía la transmisión de Facebook. Les damos la bienvenida a esta segunda mesa de esta fecha inaugural de nuestro Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, el Proyecto de Nación y la LIG. La mesa que a continuación se desarrollará lleva por título Ilustración y Proyecto Nación. Y para ello nos acompaña nuestro ponente, Juan Carlos Yáñez. Voy a hacer una breve presentación de Juan Carlos. ¿Sí? Juan Carlos es dibujante, historietista, autor de libros ilustrados para niños. Es educador en arte por la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. En el 2018 obtuvo el primer puesto en el concurso de cuento ilustrado, Un cuento muy raro, que fue organizado por la Municipalidad Distrital de Laredo, en Trujillo. El 2021 fue finalista del tercer concurso nacional de narrativa gráfica organizado por la Casa de la Literatura Peruana. Ha colaborado con sus ilustraciones en el libro Manos que Sueñan, del 2020, del escritor peruano Jorge Slava, Dioses del Antiguo Perú, del 2021, de los escritores Jessica Rodríguez y Carlos Garayar para la Biblioteca Nacional del Perú, y Dicho en el Perú, del 2022, publicado por Editora Perú. Ha adaptado a la historieta el relato Al pie del acantilado de Julio Ramón Ribeiro para el libro Cuentos de Ribeiro II de la editorial Panamericana, esto en el 2022. Este año, en el 2023, de la mano de la editorial independiente peruana Rojo y Negro, publicó su primer libro como autor e ilustrador. Este libro lleva por título Un rumor viene del este, y la publicación se dio gracias a los apoyos económicos del Ministerio de Cultura del Perú. Actualmente realiza una tesis en educación artística acerca de la obra de la ilustradora peruana Nobuko Tadokoro. Entonces, Juan Carlos, te dejo para que inicie tu ponencia titulada Ilustración y Proyecto de Nación. Perdón, gracias Martín. Quiero agradecer a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, al programa de posgrado, en especial a Mario Granda por la invitación y al comité organizador. He traído esta presentación titulada Ilustración y Proyecto de Nación. Como este congreso tiene como eje transversal Proyecto de Nación, mi aporte en este aspecto sería a través de la ilustración. Yo, como bien dijo Martín en la presentación, soy un dibujante, ilustrador, y creo que mi aporte viene justamente desde ese lado de la creación. Como todo creador, creo que también es muy importante el uso de fuentes, la investigación. Entonces voy a empezar un poco con algunas cosas previas. Bueno, estamos en un congreso de literatura. Quería citar a Arguedas con esta frase que alguna vez escuché a un antropólogo mencionar, atribuida a él. No hay mejor manera de negar a la muerte que con los colores de la vida. Mi idea es traer también a este congreso un poco de, no es que no lo tenga la literatura en sí, pero creo que a través de la imagen tenemos estos estímulos visuales que, bueno, nos llenan mucho la vida, ¿no? Bueno, antes que nada también creo importante mencionar que no es una ponencia académica, se trata de mi punto de vista, como bien conversé con Mario, y traer un poco mi experiencia, sobre todo como persona que está en actividad, ¿no? Y está produciendo, en este caso, literatura infantil y imágenes también. Voy a empezar un poco definiendo, me parece que es pertinente, qué es la ilustración, qué hace un ilustrador, ilustradora, ilustradores, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta persona? Hay tres definiciones básicas. Igual quiero siempre traer citas de personajes, si son de literatura mejor, ¿por qué no? En este caso es una cita de Javier Sologuren. Esto está en el catálogo de Mi casa es linda, es una gran exposición que se realizó en el 2015 en la Casa de la Literatura.
Y dice así, ¿no? En la concepción de este libro se ha tomado en cuenta una realidad que es muy conocida y aceptada. Las imágenes, las ilustraciones, son también objetos de lectura. Una imagen dice, porta un mensaje, comunica. Hay que saber en consecuencia interpretarla, es decir, leerla. Al educando se le propone de este modo un fecundo ejercicio, interpretar el texto e interpretar la imagen que lo ilustra. Y eso está en la presentación del libro Paseo, eh, que lo publicó el Ministerio de Educación en el 75. Entonces, es un poco para meternos a estas definiciones que yo he querido manejar en esta exposición. Hay tres concepciones que para mí son básicas. La ilustración misma, voy a empezar por ella, ¿no? Que es una imagen fija o en movimiento, no solamente es una imagen que podría estar en un libro, puede ser también una animación, por ejemplo, ¿no? Y que se usa en o para, por ejemplo, historieta, libros ilustrados, libros álbum, textos, obras de divulgación, humor gráfico, ¿no? Animación que ya mencioné, cartel, ¿no? Afiches, lo que muchos le llamamos flyers, en ese mundo pues virtual, publicidad, infografía, trabajo en 3D, ¿no? Luego, qué es el ilustrador, ¿no? ¿Qué significa el oficio? Me parece importante destacarlo porque justamente si yo estoy aquí, ¿no? Es porque también represento, eh, digamos, a un conjunto de personas que se dedican a esto, ¿no? Y bueno, un ilustrador, yo lo estoy planteando como una persona que realiza creaciones visuales con el objetivo de transmitir un discurso gráfico como vehículo de valores estéticos y de reflexión sobre la realidad. Se dan cuenta cómo tiene que ver con la cita de Soloburen que traje al inicio, ¿no? Em, la ilustración es un lenguaje y debe leerse, ¿no? Esto también, bueno, lo comparten muchas autoras, por ejemplo, Micaela Chirif es una autora que deben conocer que maneja mucho este uso, ¿no? De lo que es ilustración. Y finalmente una imagen, ¿no? ¿Cómo estamos ahorita o cómo estoy planteando tratar a la imagen, ¿no? La imagen es este lenguaje o texto, ¿no? Con un valor que puede ser documental, informativo, estético, ¿no? O cultural, ¿no? He tomado un poco también la teoría de Walter Benjamin sobre la reproducción y la imagen, ¿no? Las imágenes se componen de elementos visuales, ¿no? Esto es lo más formal en el concepto de imagen, que serían color, forma, línea, y estos elementos se ordenan de acuerdo a ciertos principios de diseño, ¿no? Esto es algo básico que cualquier creador, ilustrador, artista gráfico lo va a tener siempre muy claro, ¿no? Y algo importantísimo que creo que cierra un poco estas definiciones es que las ilustraciones se crean con un propósito, ¿no? Este propósito es que sean reproducidas, ¿no? Es decir, no es lo mismo que yo pinto un cuadro al óleo, como se mencionó, por ejemplo, en la ponencia anterior, el trabajo de Demetrio Peralta, ¿no? Él tiene su trabajo pictórico, tiene su trabajo gráfico, ¿no? El trabajo gráfico de Demetrio en las historietas sería ilustración, y su trabajo pictórico en los óleos, por ejemplo, sería pintura, no sería ilustración, ¿no? Entonces, las ilustraciones se crean con el propósito de ser reproducidas y de tener un alcance, ¿no? Este término de alcance es muy importante porque tiene que ver con el material, ¿no? El objeto, eh, que se menciona también en la definición anterior, ¿no? El soporte de la imagen, ¿no? Se busca siempre un público específico también, ¿no? Este propósito casi siempre tiene un objetivo, un target, como se le diría ahora. Em, y finalmente, este material que contiene las ilustraciones eh, lo produce o lo distribuye actores, ¿no? Es decir, son personas que muchas veces tienen intereses o casi siempre específicos para ello, ¿no?
Bueno, entonces eso era para entrar un poco en lo que serían las definiciones, el marco, ¿no? Para comentar un poco. Olvidé mencionar cuál va a ser la estructura de esta exposición. Bueno, mi exposición está pensada para durar aproximadamente media hora. Primero mencionar las definiciones, eh, elaborar una especie de mapa mental que les voy a presentar a continuación, y luego una panorámica de lo que yo le he llamado hitos en lo que respecta a ilustración y proyectos de nación que pueden ser oficiales o no oficiales, y bueno, finalmente una reflexión y luego por supuesto el debate con Martín y con todos ustedes, ¿no? Entonces, en lo que es conexiones, yo he elaborado esta especie de mapa mental en el que cuando yo estaba elaborando esta presentación, empecé a pensar qué conceptos iba a trabajar en esta presentación, qué es lo que está alrededor de lo que es la ilustración, la nación, y bueno, llegué un poco a este mapa en el que tenemos, por ejemplo, en el medio coloqué la producción porque, como ya había mencionado, me parece importante que cuando hablamos de conceptos también lo traigamos un poco a la materialidad, ¿no? A esas personas justamente que crean, a los creadores, a los que encargan las ilustraciones, a las editoriales, a los estados, ¿no? Entonces he puesto el concepto de la palabra producción en el medio como un tema central. Luego tenemos imágenes, ilustración, literatura infantil y juvenil, por supuesto, la educación, que como vamos a ver, siempre ha estado muy ligada a la literatura infantil y juvenil, la cultura visual que también últimamente es un concepto muy ligado a la educación, Proyecto Nación, por supuesto, y lo que ven que dice adaptación tiene que ver un poco con la concepción que se tiene acerca de la ilustración, eh, que muchas veces se piensa que es un elemento que solamente acompaña, que no guarda mucho sentido en sí mismo. Este término yo lo he sacado de un artículo de Giovanna Polarolo, en el que habla del trabajo que hace Eduardo Tokeshi junto a José Watanabe, y ella menciona justamente la capacidad que tiene el dibujo de Tokeshi, que interpreta los poemas de Watanabe, eh, siendo algo completamente distinto a lo que usualmente se podría creer de una ilustración, ¿no? Es decir, las ilustraciones de Tokeshi eh, guardan un sentido completo por sí mismo, pero a la vez sí son una especie de adaptación también de la obra original, que sería la literatura, el poema, ¿no? Em, entonces, algo que tiene que ver también un poco con definiciones, ¿no? Ya entramos a lo que sería el tema de proyecto de nación. Antes de ir a los hitos, donde ya todo va a ser más gráfico, por supuesto, em, quisiera nuevamente, para darle un marco a lo que es la nación, ¿no? En el caso de esta ponencia, es una cita de Alberto Vergara, y dice: sino la nación no es un producto espontáneo, sino el resultado de una necesidad estatal en la era industrial. Los estados se veían apremiados por la modernización, la competencia capitalista con los otros estados y la necesidad de tener ejércitos bien preparados para una siempre posible guerra. Todos estos factores combinados obligan a tener poblaciones homogéneas sobre las cuales poder imponerse y generar lealtades. Por lo tanto, el Estado concibió la necesidad de tener nación, vale decir, una población homogénea y vinculada al Estado por necesidad. Y el vehículo para lograr tal homogeneidad fue la educación, ¿no? Esto es una cita del 2007. Algo curioso es que Alberto Vergara recientemente sacó un libro como autor, eh, un libro infantil. Entonces, lo que les mencionaba, estos conceptos a manejar,
algunos conceptos en torno a lo que es un proyecto de nación, ¿no? Siendo un proyecto de nación oficial todo aquel que viene desde el Estado, ¿no? A través de políticas culturales, ¿no? Educativas. Hay diferentes elementos que tener en cuenta, ¿no? No, el público, la literatura, los ilustradores, ¿no? La identidad, la alteridad, ¿no? Que es esa construcción de que a veces ha habido, por ejemplo, en los materiales educativos de historia, ¿no? Donde se plantean, ¿no? Quiénes fueron los vencedores, los vencidos, etcétera. El multiculturalismo, ¿no? Que a partir de una década comienza un poco a visualizarse. Por supuesto, los profesores son muy importantes. Luego, esto sería, en cuanto a proyectos de nación oficiales, podríamos sumarle un poco, son conceptos que suman a los anteriores mencionados, que tienen que ver con iniciativas que no son del Estado, no suelen ser, bueno, son privadas. En este caso, el tema de las editoriales es muy importante. No, las casas editoriales, el tema del plan lector a partir del 2006, muy importante traerlo a colación también, me parece. Los colegios, ¿no? Los colegios privados, la currícula, ¿no? Entonces, ahora viene ya lo que sería una panorámica, le voy a llamar panorámica, a través de ciertos hitos, que lo que he querido hacer es, para dinamizar un poco y para abarcar también lo más que se pueda, representar en una gran imagen, la imagen de la mejor calidad que he podido encontrar, bueno, en internet y en otras fuentes, en una imagen tratar de hablar un poco acerca de esta relación que ha habido entre la ilustración y ciertos proyectos de nación, ¿no? Igual, Martín, cuando quieras, interrumpe, no hay problema. Vamos a empezar, ¿no? Cronológicamente, pero igual vamos a, creo que ir regresando, creo, de vez en cuando, ¿no? Este hito yo le he llamado Figuritas. Bueno, Figuritas fue una publicación de acuerdo a las investigaciones, ¿no? Yo he tomado como una referencia muy importante la investigación que se hizo para la exposición Mi casa es linda. De acuerdo a esta investigación, una de las primeras publicaciones, ¿no? Y estamos hablando de publicaciones con un sector amplio o un público amplio, ¿no? Digamos, publicaciones periódicas, ¿no? Fue Figuritas, ¿no? En los años 10 del siglo XX. Podemos ver en la ilustración a Pedro Chale. Pedro Chale era un caricaturista que en el caso de esta revista hizo historieta también, ¿no? Entonces, estamos hablando de historietas. En este caso, se buscaba pues que los niños se identifiquen con los personajes que veían, y muchas veces pues vemos escenas urbanas, por supuesto, eh, pero en este caso no tanto ligadas a lo que sería o a lo que llamaríamos proyecto de nación, pero sí es un inicio, quería mencionarlo porque tiene que ver con el uso de la imagen en una publicación dirigida a un público infantil y juvenil. Y bueno, como todos sabemos, la historieta pues es un medio literario, ¿no? Por supuesto. Luego, este es un hito bastante importante. eh, en la, en la exposición anterior se hablaba de las vanguardias. Claro, el indigenismo pertenece a las vanguardias. Me pareció curioso porque en el campo artístico nosotros como que lo tenemos un poco más simplificado, por así decirlo, y para nosotros es indigenismo, ¿no? Nosotros con indigenismo marcamos una época que por supuesto ha sido una época extensa, ¿no? Tuvo a sus máximos exponentes, bueno, aquí
eh, los que salieron de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? José Sabogal, Camilo Blas, Codecido, y me pareció interesante mostrarlo porque en este periodo tenemos publicaciones como esta, por ejemplo, este es un extracto de un afiche elaborado por Camilo Blas, en el que se tenía esta idea de eh, aleccionar, digamos, a través de la imagen. Esta imagen iba acompañada de unos textos. eh, Se hacía una comparación entre lo que no deberías y lo que deberías ser, ¿no? Manera como debías vestirte, por ejemplo. Y tenía, por supuesto, como público objetivo una población indígena, ¿no? Em, el indigenismo, a través de publicaciones en las que, por ejemplo, en Amauta vemos uso de silografía, incursionó, pues, por supuesto, en la ilustración, ¿no? Em, no siendo tanto una ilustración dirigida a un público infantil, por eso es que quizás no voy a centrarme tanto en esto, pero sí me parece importante porque también es una influencia a lo que va a venir después, ya más enfocada, ahí sí podríamos decir, a un público infantil. Por ejemplo, esto, ¿no? Elena Iscue, en los años 30, ella estando en París, Elena Iscue brevemente fue una pintora, diseñadora peruana. Elena Iscue primero fue profesora, enseñó dibujo y luego estudió pintura y ya se dedicó más a las artes gráficas, digamos, y a la pintura, ¿no? Ella tuvo una permanencia de 10 años en París, eh, fue becada por el gobierno del presidente Leí en ese entonces, y justo ya casi para regresarse, porque ella cuando estalla la guerra decide regresar a Perú, tenía este proyecto de libro dirigido a un público infantil, ¿no? Los Hijos del Sol, era un libro ilustrado por ella, escrito por una autora cubana, ¿no? Esta es una de las imágenes, ¿no? Que he conseguido. Y bueno, como el nombre, ustedes pueden imaginarse de qué trataba, ¿no? Son este rescate, ¿no? De narraciones, leyendas, mitos de América, ¿no? Autóctona. Tenemos pues el caso de Cota Carvalho, por eso les decía la importancia que ha tenido el movimiento de vanguardia indigenista. Para hablar de Carlota hay mucho, ¿no? Carlota Carvalho, incluso ha habido un concurso de, de literatura infantil con el nombre Carlota Carvalho, ¿no? En algún momento. Carlota Carvalho fue una pintora que luego se hizo escritora. Ella empezó a escribir para sus hijos y, y ella a la par que escribía, bueno, hacía canciones, hacía música también, pero también pintaba, ¿no? Y esta imagen es de Rutsi, El pequeño alucinado, que es un libro de los años 40, que es escrito e ilustrado por Carlota Carvalho. Eh, es un personaje que, bueno, ha influido en generaciones posteriores, en especial me parece la generación de la hija de Carlota, que es Rosario Núñez, ¿no? Luego vamos a ver un poco sobre eso. Y bueno, tenía que mencionarla, les decía que en los años 40 ella publica este libro, Rutsi, influenciada por el movimiento, por supuesto, indigenista y, bueno, las corrientes de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Hacemos este salto, y disculpen si estoy siendo un poco rápido, pero quiero llegar a ver todo lo que he colocado. Esta revista mencionada también en la ponencia anterior, y me gusta mucho que hay ese enlace, ¿no? Es una revista peruana, promovida, claro, por la iglesia. Es un hito porque esta revista tuvo un tiraje impresionante, el más grande tiraje que ha tenido una revista infantil en el Perú. Miren los años, ¿no? Que estuvo en circulación.
Esta revista está ilustrada por peruanos también, los principales, Osito y Monkey, por supuesto. Los temas que ellos buscaban proponer, también dirigidos a los niños, eran temas de índole peruana, ¿no? Rescate de la cultura peruana. Estos tres personajes icónicos, ¿no? Coco, Vicuñín y Takachito, representando a las tres regiones del Perú, ¿no? Hay un periodo interesante en los años 70, bueno, empezó en el 68 con el gobierno de Velasco. En este gobierno se crea esta oficina, bueno, en realidad un instituto, era el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Educativo Augusto Salazar Bondy, ese es el nombre completo. Y bueno, fue el instituto de donde salían las publicaciones que iban a ser distribuidas en los colegios del Perú, ¿no? Este es un libro icónico llamado Amigo, con estas ilustraciones también icónicas de Rosario Núñez, hija de Carlota Carvalho, ¿no? Ahí podemos ver cierto grado de conexión, ¿no? Rosario ilustró algunos relatos de Cota Carvalho, luego ya ella independientemente realiza labores de ilustración, ¿no? Entonces, quería comentar acerca del INIDE porque, bueno, fue un grupo, yo le llamaba así porque en entrevistas me he enterado, ¿no? Del grupo que conformaba este instituto, ¿no? Estaba, pues, por supuesto, Rosario Núñez, Gretna Landolt, Nobuco Tadokoro, Lorenzo Sores, Galvez Ronceros, Marco Martos, Augusto Higa, Nilo Espinosa, Juan Luis Dahmer también pertenecía a este instituto. Eran un grupo de personas, bueno, entre otros, ¿no? Por supuesto. Y por supuesto al mando de Jesús Ruiz Durán, que era el jefe de las publicaciones. Se tenía esta idea de cambiar un poco la estética que imperaba hasta ese momento, ¿no? Si bien ya habíamos tenido estas influencias, por ejemplo, de las vanguardias, no había habido un real impacto en las publicaciones. Entonces, este gobierno buscando, eh, haciendo honor a su nombre revolucionario, buscaba, a mi parecer, estos cambios, ¿no? Culturales, y en este caso la propuesta fue esta, ¿no? Hacer estos libros que luego repercutirían en ilustradores, en editoriales posteriores, como vamos a ver. Tenemos, vaya, vaya, sí, gracias. Esta imagen a mí me gusta mucho, es un rescate, es una edición facsimilar que publicó la Casa de la Literatura del semanario Urpi. Este es un extracto de una portada. El dibujo es de Alfonso Respaldiza. Alfonso Respaldiza, como van a ver más adelante, formaba parte, o forma, en realidad me gusta decir que todavía forma, parte del taller Respaldiza, ¿no? Un taller conformado por tres hermanos, todos abocados a rescatar la cultura peruana, ¿no? En los años 70, 80 y 90 han habido suplementos dirigidos al público infantil y juvenil. Estos suplementos contenían muchas ilustraciones. Por ejemplo, en los 70 tenemos Urpi, ¿no? Tenemos el semanario Urpi, tenemos en los 80 Visión Futuro, y por estos semanarios pues pasaban ilustradoras que habían pertenecido al INIDE, ¿no? Por ejemplo, Nobuko Tadokoro, Gretna Landolt. En los 90 hay una publicación que
que no he podido encontrar mucho, pero tengo referencias que se llamaba Libélula, por ejemplo, en la que también participó Nobuko Tadokoro. Era un suplemento del diario Página Libre. Ese suplemento infantil estaba dirigido nada menos que por Beto Ortiz. Interesante. Quería hablarles del trabajo que hizo el comercio, y no quiero irme del tema del proyecto de nación, ¿no? Espero que ustedes al ver esas imágenes también estén pensando en lo que he mencionado anteriormente, en estos conceptos, en estas categorías. El comercio a lo largo de varias décadas ha incentivado la ilustración, especialmente en lo que es historieta. En los años 70 organizaron un concurso de historietas, el cual ganó Javier Flores del Águila, ¿no? De familia loretana. Él con su historia Selva Misteriosa nos llevaba a la selva peruana, ¿no? Y a los personajes que podemos encontrar allí, ¿no? Era una historieta de aventuras. Hemos tenido luego personajes como el Super Cholo, tan mencionado en distintas épocas. Yo quería resaltar el de los 90 porque, bueno, es el que yo leí, recuerdo en el Dominical, una versión moderna, ¿no? Dibujada por Luis Castellanos. Y en los 2000 quería mencionar, o no dejar de mencionar, el concurso del superhéroe peruano que organizó Perú 21, parte del comercio, en el que a través de la historieta también buscaba propuestas, ¿no? Siempre que tengan que ver con lo que era lo nacional. Hablando de historieta, que también es algo que a mí me apasiona, Juan Acevedo me parece que es un hito muy importante porque a través de toda su carrera que sigue vigente, Juan Acevedo siempre ha buscado rescatar mucho de lo que es lo peruano, ¿no? Su idea de lo que es lo peruano, a través de personajes como el Cuy, en sus diferentes etapas, porque el Cuy tuvo una primera etapa en los años 70 y ha tenido una etapa incluso a partir del año 2008 que el Cuy se traslada a las redes o a lo virtual. Recuerdo cuando Juan Acevedo empezó esta nueva etapa y podíamos ver que el Cuy ya no era solo este personaje o el Cuy Humberto, sino que estaban los hijos también del Cuy, y es interesante cómo los hijos del Cuy, cada uno representa por ahí una región del Perú, ¿no? Es algo bien interesante y es bueno que lo escuchen a Juan también cuando él habla de lo que él piensa de sus personajes, ¿no? Lo que ven en la imagen es una historieta que me parece que no es tan conocida por la mayoría, más se conoce a Juan, me parece, por ese trabajo con el Cuy, pero Juan tiene otra línea que, como pueden ver, es una línea, entre comillas, más seria, más histórica. Este es un extracto del Túpac Amaru, que recientemente fue también, o ha sido rescatado, ha sido reeditado, incluso en una versión bilingüe, ¿no? Runasimi y castellano. En esta imagen vemos una ilustración que formó parte de unos libros de esta editorial Casa Nuestra. Bueno, la editorial es Tarea, Casa Nuestra me parece que era la colección. Eran libros de texto para colegios, y por entrevistas, bueno, sé que les había mencionado el INIDE, ¿no? El INIDE, conformado por diferentes personas, parte de esas personas como que se reagrupan, entre ellas, por ejemplo, Luisa Pinto, se reagrupan a través de estas publicaciones y convocan también a ilustradoras, ilustradores, y realizan estos libros en los que buscaban representar personajes, ambientes propios
del escenario nacional, multicultural, ¿no? Pero algo que, digamos, a mí me gustaría poner un poco de énfasis es que no solo era lo que se representaba, sino era cómo, ¿no? El estilo del dibujo, ¿no? La línea, los colores, todo eso es algo que está bien pensado, bien diseñado. Em, Esto a mí me parece que tiene que ver con el revalorizar, perdón, la cultura popular, ¿no? El tema del arte popular peruano, ¿no? Otro hito muy importante es el trabajo que ha hecho Peisa, ¿no? A partir de los años 90. Tenemos, bueno, alguien que destaca mucho es Gretna Landolt. En la imagen tenemos una ilustración de Gretna. Esta es una ilustración de un libro de Luis Urteaga, de cuentos, ¿no? Ambientados también en la selva. Y bueno, espero que ustedes vayan viendo, vayan haciendo esas conexiones, ¿no? A través de las imágenes, esas influencias que cada ilustrador o ilustradora ha podido tener, ¿no? El trabajo de Altazor me parece muy importante destacar. ¿Por qué? Porque ha buscado fomentar la literatura regional mucho. Y el trabajo que hace en ilustración y dirigida al público infantil juvenil también es importantísima. En este caso, estamos viendo un trabajo de Cabero. Él es de Ucayali, su personaje es Ronzoco Azul, ¿no? Pero como este hay muchos personajes que podría mencionar, de autores y autoras peruanas que también buscan un poco salirse de ese centro que sería la capital o Lima, ¿no? Otro hito que no hay que dejar de mencionar, por supuesto, es el trabajo de los hermanos Paz. Antes las hermanas Paz, ahora se autodenominan como los hermanos Paz porque son tres, y este personaje icónico, ¿no? ¿No? Chimoc, que es un perro peruano. em, Hay alrededor de 200 títulos de estos autores o autoras, y desde el año 2001 a la fecha siguen creando, ¿no? Ilustrando, creando sentido, por así decirlo. En cuanto a lo que sería historieta, que ya lo he dicho que me entusiasma, el trabajo de Med Comics es interesante. Martín Espinosa Piurano, él trabaja acá en Lima en diarios, y a partir de un concurso organizado por el comercio, él crea a una superheroína, pero no se queda ahí, sino que a partir de ahí él crea otros superhéroes, y todos tienen un rasgo que los ata a lo nacional o a lo peruano. Y bueno, hace un gran trabajo de difusión, siempre se está moviendo en ferias, por ejemplo, hacía unas caravanas de cómic muy interesantes también. El trabajo de Yachaypuc Yaypacha, quería mencionarlo porque es un caso que a mí me llamó mucho la atención cuando salió el primer libro, que es este que ven aquí. em, bueno, a través del trabajo que hace Carmen Pachas, de revalorar, ¿no? El patrimonio peruano. En este caso, las ilustraciones son de Andrea Lertora. em, tienen esta línea nacional, ¿no? Patrimonial, educativa también, por supuesto, pero me pareció interesante destacarlo por el trabajo constante que vienen realizando. Hace poco em, me parece que a través de unos estímulos también han logrado que su libro que esté traducido a alguna CIMI también, y sigue produciendo, ¿no? Y claro, con diferentes ilustradores, eso hay que decirlo también. Tenemos estos libros que elaboró el Museo de Arte de Lima en el año 2013. Es una colección de 4 libros a partir de obras que pertenecen al Museo de Arte de Lima. Creo que es un hito porque
En ese año es importante, en ese año Micaela Chirif e Isa Watanabe ganan un concurso internacional de álbum ilustrado. Obviamente concursos como estos ponen el foco en la ilustración, en los autores de literatura infantil peruanos. Ese mismo año es que sale esta colección, auspiciada por el banco BBVA. Y es interesante cómo se buscan duplas de escritores e ilustradores, ¿no? Entre los ilustradores o ilustradoras tenemos a Luis Castellanos, Isa Watanabe, Mateo Alaiza, Roberto Montoya. Entre los escritores y escritoras, Micaela Chirif, Yoshimito, Efio Montalbetti, ¿no? A mí me parece interesante el trabajo de A la Luna, que en el 2019 publicó unos libros ilustrados, que, por ejemplo, fue el primero, hablaba de un artista popular llamado Julio Gálvez, ¿no? Un poco hablando de su vida. Luego sacaron otros más, por ejemplo, uno ilustrado por artistas argüinos. Esto que ven aquí también es un detalle de una ilustración más grande, es de Isa Watanabe. Había una vez una peruana, yo le llamo iniciativa, en realidad son libros, pero ya no son solo libros, ¿no? Hay agendas, hay merchandising diverso que, bueno, fue sacado al mercado por Crisol. Empezó en el 2018 y este libro tenía la particularidad, ¿no? El primero que salió, de convocar artistas, escritoras peruanas y contar pues con ilustraciones siempre acerca de personajes importantes de la cultura peruana, ¿no? El caso de Ayuni me parece también muy importante porque es un ilustrador que a la vez es escritor de sus propios libros. Tiene una carrera prolífica como ilustrador, es profesor también, y, y esta imagen es de un libro conmemorativo por los 10 años del premio de la editorial SM, en el que Ayuni escribe, pero las ilustraciones son de artistas shipivos, ¿no? Harry Pinedo y Elena Valera. El caso de Polifonía y Cunamás me parece también importante mencionar en el año 2020 esta alianza que hay entre el Estado y una empresa privada, en este caso Polifonía. Las ilustraciones que ustedes pueden ver aquí son de Motoneta. Bueno, no solo las ilustraciones, ¿no? Motoneta es un ilustrador que a la vez escribe, ¿no? Y bueno, sacaron una colección de libros que, bueno, son libros publicados en físico, pero también en, digamos, multiformato, ¿no? Tenemos los videos también, en el que se retratan, pues, personajes siempre rescatando la cultura peruana multicultural, ¿no? Lo mencioné al inicio, el taller Respaldiza, este libro, esta imagen es de un libro que se llama Adivinación, que salió el año 2021. Este libro también como un rescate de unas adivinanzas de José Respaldiza, la ilustración es de Alionca, su hija, pero que a la vez se basó en ilustraciones que ya existían, que tenía el taller Respaldiza. Ella lo que hizo fue bordar sobre las ilustraciones, ¿no? Ya vamos culminando con esta, espero no haya sido muy densa, pero tenemos esta iniciativa del Estado llamada Maneras Peruanas, del Proyecto Especial Bicentenario. Muy interesante porque después de mucho tiempo se tiene una colección de, me parece que son 6 libros ilustrados ilustrados y escritos por peruanas y peruanos acerca de personajes que la historia oficial, digamos, no ha tenido
en cuenta, ¿no? Es una especie de rescate de biografías de personajes. Y bueno, es un proyecto que fue impulsado, como les decía, por el Proyecto Especial Bicentenario del Ministerio de Cultura, ¿no? Pero también bajo la asesoría de una editorial independiente como es Pictorama. La Biblioteca Nacional del Perú, desde el 2021, tiene una colección llamada Mira todo lo que sé. Tiene algo de similar con los libros del Mali. Toman, digamos, el acervo que tiene la institución bibliográfico para a partir de ese acervo crear historias e ilustrarlas. Son libros ilustrados. En este caso, este es un libro con ilustraciones de Carmen García eh, y es sobre Antonio Raimón. Me parece importante mencionar el trabajo de esta editorial Pichoncito desde el 2018. Tiene libros que comercialmente se han vendido bastante. Son libros que tienen siempre temáticas peruanas, personajes peruanos, historia peruana. Y bueno, tiene en sus filas, digamos, muchas ilustradoras que son muy buenas, que ahorita también cada una está vigente, ¿no? En diferentes proyectos. Y para cerrar estos hitos, o sea, tengo que mencionar este catálogo, esta exposición que fue importantísima, me parece. En mi caso fue lo que despertó también mi interés en investigar a este artista Nobuko Tadokoro. Creo que ha sido un hito en lo que es literatura infantil e ilustración, en general el arte peruano, ¿no? Si bien esta exposición tenía una dirección más hacia la educación, o ese fue el disparador, pero luego creo que ha llevado a que, bueno, diferentes personas, así como yo, hayan llevado estas ideas hacia otros campos, ¿no? Em, y bueno, de ahí vendría un poco, ¿no? Una reflexión personal en base a esto que hemos visto. Em, ¿No? ¿De qué deberíamos hablar cuando hablamos de ilustración y proyecto de nación? ¿No? Hemos visto trabajos de ilustradoras e ilustradores peruanos. em, Faltó mencionar que hay un momento, ¿no? En la historia que tiene que ver con lo material, ¿no? Que es cuando llegan las nuevas tecnologías e Internet, que, bueno, lo que le llaman globalización. em, Muchos usos y estilos, es un cambio cultural total, ¿no? Entonces eso va a afectar bastante a la ilustración, ¿no? Entonces yo siempre como creador he tenido esta idea, ¿no? Em, o sea, ¿qué tanto deberíamos mirar afuera? ¿Qué tanto deberíamos mirar hacia adentro? Investigar lo que hay aquí o explorar lo que no está explorado aquí adentro, ¿no? Teniendo tantos estímulos ahorita que están en las redes, ¿no? De diferentes realidades, ¿no? Luego está el tema de la imagen misma, ¿no? Si la imagen debe o contiene un valor por sí mismo o debe ser solamente un elemento que, eh, valga la redundancia, que ilustre, ¿no? Un texto, ¿no? A qué le damos más valor, ¿no? Y bueno, creo que eso sería todo. No quiero extenderme demasiado y creo que podemos seguir con la conversación con Martín. Gracias. Gracias, gracias, Juan. Bien, entonces vamos a comenzar con la ronda de preguntas o el diálogo, pero antes de recordar sus preguntas, sí quería yo plantearte una primera, ¿no? ¿Cuál es, en comparación con la palabra escrita, tú has estado has desempeñado el rol de ilustrador y también de escritor?
Entonces, en comparación con la palabra escrita, ¿cuáles son las posibilidades que el lenguaje visual de la ilustración abre respecto de la representación de la nación en la LIG? Más o menos, ¿cómo lo has ido viendo, qué has ido identificando? Ajá, claro. Em, yo creo que mencioné un poquito, ¿no? La ilustración es un lenguaje, ¿no? Hay que considerarlo así, tiene un sentido propio o muchos sentidos en realidad. Nosotros a través de todos los elementos que componen una imagen, ya sea el color, la línea, ya estamos diciendo algo, ¿no? Em, no es simplemente tomar la imagen como lo que podría ser una instantánea de la realidad, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en el trabajo por eso mencioné el trabajo de los artistas indígenas, ¿no? Los pueblos indígenas autóctonos, que ellos traen, mejor dicho, en sí toda una manera de ver la vida, el mundo, hasta la propia nación, ¿no? Su propio país. Em, Hay elementos, ¿no? que están ahí en los trazos. em, yo siempre busco, por ejemplo, cuando estoy ilustrando, si voy a hablar por ejemplo, en este libro que hice para Jorge Eslava, el tema era una artista popular que hacía mates, era matera, ¿no? Entonces, para ello, yo tenía que primero investigar acerca de esta expresión artística que era el mate, ¿no? Em, cómo, cómo se trabaja el mate, qué instrumentos utiliza, em, qué colores hay en los lugares donde se hace los mates, por ejemplo, los mates burilados, ¿no? Entonces, son elementos que van a aportar significado a esa imagen, ¿no? Em, y yo creo que si hablamos de proyecto de nación como, como esta idea de lo multicultural, por ejemplo, ahí cabría muy bien esto que estoy mencionando, ¿no? Utilizar estos elementos que ya están allí, que utilizan, por ejemplo, los artistas populares, ¿no? Y traerlos a un trabajo nuevo, ¿no? Ya más aplicado quizás a un proyecto como podría ser un libro, una animación, una película. Ujú, ujú. Gracias, Juan. Más bien ahora, de repente hay preguntas del público asistente aquí en el auditorio. Tenemos un micrófono que les puede acercar, se les puede acercar en caso hay alguien que desee plantear alguna consulta a partir de este recorrido que nos has presentado, Juan, ¿no? Estos hitos importantes en relación con la ilustración y los discursos, los relatos que están generándose, las representaciones acerca de la nación. También, ¿verdad? Habíamos visto que había la posibilidad de quienes estén siguiéndonos en la transmisión por Facebook de em, expresar por allí, ¿no? Alguna pregunta o comentario que tengan y aquí el equipo nos lo hace llegar. Bueno, mientras llegan las preguntas, quería consultarte algo. Es decir, nosotros cuando pensamos en nación, o sea, si ahorita no sé, mencionamos la palabra Perú, todos vamos a conectarlo con alguna idea y probablemente esta idea también sea visual, sea una imagen, ¿no? Yo ahorita cuando me pienso en Perú, automáticamente viene a mi mente cuestiones como, por ser propia de mi generación, las láminas Huascarán, ¿no? El escudo peruano, la escarapela, una camiseta peruana de fútbol, ya que hoy día hay partido también, ¿no? Entonces, hay de todas maneras todo un imaginario que tiene un correlato con elementos visuales muy concretos, ¿no? Se está construyendo una representación de la nación desde cierta imaginería. ¿Cómo percibes tú que se están transformando o reconfigurando? Porque si hoy día un estudiante mío o tú a un estudiante tuyo le hablas de las láminas Huascarán, no van a tener ese referente, ¿no? Entonces, ¿cómo se están transformando o qué nuevos imaginarios o representaciones de la nación en términos visuales ves que por ahí están saliendo, ¿no? O se están posicionando. Ujú.
claro. A ver, tendríamos que pensar también en qué grupos se están generando estas nuevas nociones, ¿no? O visualidades, ¿no? Definitivamente debemos partir de eso. Si hablamos, por ejemplo, de este mundo de las redes y lo virtual, em, al que no todos tienen acceso, ¿no? Igual estamos hablando de una población que no sé, no podríamos hablar de todo el Perú, por supuesto, pero, pero sí ahí se está, se están dando estas reconfiguraciones, creo, y cada vez más rápidas, ¿no? Mira, yo te diría que las redes, todo el tema de las personas que hacen podcast, por ejemplo, tienen estos programas en las redes, em, hasta los chistes que se pueden hacer en este tipo de programas ya están reconfigurando lo que es la nación. Me parece que a diferencia de décadas pasadas, ¿no? Creo que en la actualidad no se habla tanto de qué es la nación, ¿no? Me parece que no es un tema que esté tan, digamos, en discusión, mucho menos me parece que en el público infantil, no juvenil, me parece que en ese aspecto faltaría un poco más, por ejemplo, eventos como este, ¿no? En el que se puede hablar de esos temas, ¿no? Pero definitivamente podría decir que em, las redes sociales y todo el tema que se está viendo en lo virtual está reconfigurando todas estas concepciones que tenemos, pero igual no te podría decir que hay, por ejemplo, eh, por ahí dos polos opuestos que están, ¿no? Debatiéndose o jugándose una idea, ¿no? Me parece que eso ahorita no se está dando mucho. Y lo que hemos visto de los últimos años, ¿no? Que se ha dado, por ejemplo, a partir bueno, la efemérides del Bicentenario, nos han estado haciendo ciertos esfuerzos por presentar materiales, ¿no? Libros, por ahí han habido concursos, em, pero no sé si la idea detrás de eso ha sido necesariamente em, hablar de la nación como algo más allá quizás de un aspecto o comercial o desde un punto de vista más, eh, no sé cómo llamarle, ideológico. eh, bueno, sí, no sé, he divagado un poquito, pero espero haber respondido un poco tu pregunta. Ahora, mencionaste el término visualidades. Esta categoría, bueno, como cualquier concepto, categoría, de hecho va a ser complicado definirla, ¿no? Pero no sé si puedes especificar un poco, no sé si adrede rima con identidades, si va por ahí también. Ah, Visualidades, ya, claro. Bueno, yo lo, digamos, definiría como todo aquello que podemos extraer de la cultura visual, es decir, em, las imágenes, todo aquello que pasa por la vista, ¿no? Eso sería en términos generales, ¿no? Sí. bien, ok, sí, hay consultas que llegan de las redes. Ok, te leo la pregunta. Leo mientras, Claro. para que sepan cuál es la consulta. Hay una pregunta que es, ¿qué tan complicado ha sido realizar este proceso de indagación para recoger todos Mm. estos hitos, ¿no? Y cuál es el estado de la cuestión de las investigaciones en torno a la ilustración y literatura infantil peruana? Estas preguntas nos las plantea Carolina Estrada, ¿sí? Nos hace Ajá, llegar. ya. A ver, bueno, para realizar el panorama, yo he tenido en cuenta
por supuesto, mi experiencia como consumidor de libros, ¿no? De imágenes a lo largo del tiempo. También lo que yo he estudiado en la escuela de arte. em, He tratado de un poco resaltar lo que es la ilustración, ¿no? El trabajo, ¿no? La producción de ilustradoras e ilustradores, em, ¿no? Para que se sepa que la ilustración, ¿no? Viene de algo, ¿no? Es un proceso, ¿no? Que termina en la ilustración en los diferentes materiales, ¿no? Em, Creo que hay algunas imágenes a las que tú le has tomado fotografía o que te han pasado las fotografías, me dio la impresión. Sí, claro, hay algunas que he sacado de mi archivo, de algunos libros que yo tenía o tengo. em, y claro, tengo muchos libros de historieta, por ejemplo, ¿no? Yo vengo haciendo historieta también desde hace muchos años. em, Pueden ver, ¿no? Que hay cierta afinidad ahí. em, pero bueno, he tratado de ir pues desde lo más antiguo hasta lo más reciente, ¿no? En cuanto a ilustraciones que hablan de lo que es nación, ¿no? Em, ¿Cuál es el estado de la cuestión hasta donde has podido indagar, ¿no? De las investigaciones en torno a ilustración y literatura infantil peruana. ah, ¿Cuál sería más o O menos la... sobre todo, más o menos, hacia dónde van estas investigaciones, ¿no? ¿Cuáles son los ejes o qué temas, sobre todo, son los que preocupan, ¿no? Cuando se habla de ilustración y literatura infantil peruana. Ya, claro. Claro, justamente para eso busqué este, esta especie de mapa, ¿no? De conexiones entre de diferentes conceptos, ¿no? Un camino, pues, obviamente es la educación, lo pedagógico, por ejemplo. Otro camino, las artes visuales, ¿no? Las artes visuales muy importantes, ¿no? Empezar a considerar la ilustración como un lenguaje, ¿no? Un lenguaje visual, ¿no? Bueno, con todos los sentidos que puede tener un lenguaje, ¿no? Em, y bueno, básicamente eso, ¿no? Pero sí, de hecho hay muchos caminos que explorar en este camino, ¿no? Ahora, hablando justamente de la investigación que tú has tenido que realizar, a ver, yo quería comentar un poquito lo del último libro, que es Un rumor viene del este. Aquí, bueno, no voy a spoilear, si no voy a llegar hasta el final, pero al menos sí la premisa, ¿no? Es un ave que está en la zona costera y ante la sequía, ¿no? Ante la pérdida de la vegetación, de las posibilidades de alimentarse en la zona donde vive, su bandada parte y esta ave decide quedarse, ¿no? Es justamente el ave que está en la portada. Y de allí recapacita y decide perseguir a su bandada, ¿no? Entonces, en definitiva, has tenido que realizar una investigación porque al final del libro, es decir, luego de que termina el relato, hay ilustraciones de cada una de las aves, ¿no? Y hay una pequeña descripción. Entonces, en definitiva, has tenido que realizar una investigación para ver cómo lucen, ¿no? También las características. Y en esta investigación, en esta preparación, yo quería preguntarte si es que tú mismo también habías reconfigurado, te diste cuenta que hubo por ahí algún ajuste respecto de cómo tú representas a la nación dentro de ti, ¿no? ¿Qué cosas has cuestionado de ti mismo como creador, ¿no? Ujú. Si había habido algo por allí. Siempre hay un descubrimiento, lógicamente, pero ahora un poco más pensando en qué es lo que pensamos o cómo representamos nosotros lo que es el Perú, ¿no? Los relatos sobre el Perú. Claro, claro. Sí, creo que has tocado algo interesante. O sea, cómo puede cambiar en un autor, en un ilustrador, su idea de nación frente a un proyecto como podría ser un libro, ¿no? Sí. Ya, claro. Bueno, en mi caso sería comentarte que esta idea surgió a partir de una convocatoria, ¿no? Una convocatoria de una municipalidad, ¿no? Que organizó un concurso de cuento ilustrado y, y bueno, el cuento ilustrado
no, en las bases no decía específicamente que tenía que ser ambientado en el Perú, pero ahí podría entrar ya lo que tú preguntas, ¿no? ¿Qué me llevó a mí a proponer un personaje que es de aquí, ¿no? Nacional. Y bueno, yo he tenido esa, no sé, fascinación por lo nacional en realidad, creo que desde muy chico, ¿no? Y siempre he buscado las cosas nacionales, incluirlas en mi obra, en mis historietas también, ¿no? Por ejemplo, los trabajos que he hecho para la Biblioteca Nacional, eh, siempre, o sea, para mí han sido del más grato placer, ¿no? Porque han tocado esos temas nacionales. Entonces, en el caso mío sería difícil, ¿no? Decirte cómo ha cambiado quizás esa concepción porque, bueno, yo creo que siempre la he tenido. Sería interesante hablar, ¿no? Con otros ilustradores, otros autores y preguntar cómo ha sido eso, ¿no? Si de verdad ha habido este cambio o cómo ha cambiado, ¿no? Este tema, ¿no? En mi caso, si te dijera, por ejemplo, si la investigación que realicé para este tipo de trabajos me hizo cambiar alguna cosa y algún chip, te diría que no, digamos que mi concepción se ha mantenido, pero sí te podría decir que cuando yo he investigado otros autores, otras producciones, ilustraciones, em, he podido ver, ¿no? Cómo este tema de lo nacional, cómo ese tema está en sus trabajos, ¿no? Mm, Y de eso yo obviamente he bebido, ¿no? He rescatado diferentes cosas, ¿no? ujú, ujú. Mm. ¿Hay preguntas de la audiencia? Sí. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Felicitaciones por la ponencia. Gracias. Yo quería traer a colación un trabajo que me parece interesante, seguramente, o de repente lo has escuchado, que justo va con el tema de lo nacional y cómo uno puede, o sea, dentro de las distintas formas de aproximarse a lo nacional, una de ellas es la sátira o la crítica hacia la nación. Y hay un trabajo que se publicó a finales de los noventas, que es el de Miguel Det con Pablo Macera, que se llama Nueva Crónica del Perú del siglo XX, Claro. que lo reeditó, acaba de reeditar Revuelta hace un par de años, un año, en donde, por ejemplo, su aproximación a la nación es describir, digamos, muchas áreas de lo que consideramos el Perú, pero desde una manera crítica, señalando la corrupción, bueno, le da muy duro a los políticos en ese libro. Y entonces, claro, ¿cómo tú ves esas otras aproximaciones a la nación que no son de un discurso oficial que trata de exacerbar los valores nacionales, sino de decir que hay muchos problemas y es necesario a través del arte ponerlos en la palestra para poder reflexionar sobre ello? Claro, ese trabajo se hizo, me parece que ¿no? A fines de los 90, ¿no? Inicios de los 2000, y luego me parece que Miguel lo ha enriquecido después, ¿no? Es un caso bien interesante, y claro, hay totalmente ahí una concepción de lo que es la nación, no crítica, como mencionas. em, bueno, en el caso de esta presentación, yo diría que yo he tratado de hablar un poco de estos elementos que a través de lo visual nos llevan a pensar en lo que es un proyecto de nación, ¿no? Ya sea oficial o no oficial. En el caso de este trabajo específico de Miguel Det, em, me parece que, claro, Pablo Macera lo convoca, Miguel Det trabajaba, él iba al seminario de historia rural donde trabajaba Macera. Miguel tuvo un acercamiento con, bueno, todas las personas que estaban ahí, Enrique Casanto, por ejemplo, y se ve, tiene incluso ilustraciones donde están los artistas populares, ¿no? Em, como Miguel, me parece que hay varios casos de ilustración crítica, o sea, humor gráfico acá tenemos, pero harto,
pero claro, no lo he traído porque, digamos, estábamos hablando de otro tipo de público, ¿no? Pero sería bien interesante, y ahora que lo pienso, que no puedan haber más intentos de esta ilustración crítica, pero eh, dirigida quizás a un público no adulto, ¿no? Sino, claro, un público juvenil podría ser, ¿no? Claro, entonces, gracias por traer ese tema a la mesa. Claro. Micrófono, por favor. Ah, Acerca del micrófono, por favor, ¿podría repetir su pregunta? Sí. Quería pedirle que nos hablara sobre el trabajo de Nabucco Tadokoro, que la ha mencionado, ¿no? claro, sí. Sí, justamente Nobuko Tadokoro ha sido el tema por el que yo he empezado a meterme en lo que es investigación de literatura infantil. Em, Nobuko Tadokoro, ella desde los años 70, ¿no? Participa, como mencioné, en el INIDE. Ella estudió en la Escuela de Bellas Artes, no terminó, pero ella entabló contacto con muchos artistas. Es así como ella llega al INIDE. Y luego ella tiene un trabajo de décadas, ¿no? Tiene un trabajo no solo para el Estado, también para editoriales independientes, ilustra libros, diferentes libros, ¿no? Y bueno, ella finalmente, recuerdo que, bueno, en una entrevista, Jorge Eslava me decía que ella pintaba sus ilustraciones muy grandes porque ella empezó a tener un problema en la vista y poco a poco fue, digamos, dejando de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, se ha escrito, hay artículos de ella, incluso hay un pequeño video en el que yo también participé. Y bueno, me parece que una de las mejores ilustradoras que hemos tenido en los años 70, 80, ¿no? Y claro, el tema de nación en Nobuko es evidente, ¿no? Ella tiene influencias del arte popular, se ve en su trabajo, pero también algo muy suyo que ella traía quizás también por sus raíces Nikkei, ¿no? Se ve mucho de la estampa japonesa en su trabajo. eh, y bueno, yo estoy ahorita realizando una investigación en base a los trabajos que ella hacía en los materiales educativos, ¿no? Entonces espero eh, terminarla pronto, ¿no? Pero gracias por traerla también. Claro, me parece bien importante el recorrido que has realizado de los hitos porque nos interpelan de diversas formas, ¿no? Y por ejemplo, ahora que mencionas es otro también el Perú que ven quienes descienden quienes tienen ascendencia migrante, ¿no? Por otro lado, en ese sentido, perdón, creo que había una pregunta, ya, ok, sí, perdón. Por favor, acerca. Gracias. Excelente tu ponencia. Hay mucho más por hacer, pero en el escaso tiempo no hay para tanto. Pero comentando un poquito lo que mencionabas del tema crítico, Carlos Cavero tiene un humor muy fino cuando presenta ¿cómo se llama? Su ronzoco. Los niños de mi colegio les encanta. Ellos mismos hacen sus mismos dibujos, todo, porque hay una denuncia, pero muy elegante, muy para el público infantil, muy somera, que los niños la captan inmediatamente, la tala de árboles y todo, y los chicos lo entienden perfectamente. O sea, no tienes que decir las palabras para que los chicos lo entiendan. Entonces, yo creo que ese tema de la ilustración en el Perú es una manera impresionantemente como quedar en el target así, perfecto, porque es la manera que los niños entienden así, les encanta. Aparte que nuestra tradición antigua no solamente es oral, sino también a través de las imágenes, los huacos dibujados, los textiles, hasta ¿cómo se llaman? Las pushkas, los piruros, tienen ilustraciones, los cerámicos, las arquitecturas, o sea, nuestro país es un país visual y tiene todos los colores y se representan también no solamente en los dibujos, sino en la naturaleza, la variedad de quinoas, de colores que tenemos. O sea, hablar de Perú a través de las ilustraciones es una manera muy
gráfica y muy de amor para llegar a formar estos niños que están en crecimiento. Yo creo que con estos ejemplos de ilustración que has mencionado, los niños van a ser diferentes a los de a nuestras épocas, ¿no? O sea, va a haber otro tipo de denuncia, va a haber otro tipo de trabajo y va a haber trabajo. O sea, no solamente de hablar, sino de hacer. Pues ya se están dando en algunas escuelas. El tema, me parece yo, es que los ministerios de Cultura, Educación, ¿cuál es el que se encarga del Jaliwarma también? ¿No? O sea, todos los ministerios deben estar enfocados al tema Perú, pero con una mirada global a futuro, ¿no? No de ahora, sino a futuro. Entonces, yo creo que los ilustradores tienen una misión muy importante en este momento. Y yo, tu trabajo me encanta, el trabajo que fue ganador también en estímulos económicos, pero me parece que Perú necesita mostrar más y que esto lo tiene que hacer el Estado, porque las empresas privadas no tenemos el capital para hacerlo, ¿no? Entonces aquí hay apoyos, pero es necesario tener más apoyos. Entonces yo creo que la pregunta sería para cada uno de nosotros, ¿no? O sea, ¿qué es lo que necesitamos para nosotros crear el Proyecto Perú? ¿Qué estamos haciendo nosotros por contribuir al Proyecto Perú? Eran comentarios. Gracias. Gracias. Y creo que hay una... Uy, sí, por favor, y de ahí vamos. Bien, sobre la revisión histórica esta que has hecho de el proyecto Nación, me parece de que va bien desde la transversalidad panorámica, por las regiones lo digo, ¿no? Porque vienes poniendo tus ojos sobre una visión de tal o cual región, pero hay un sesgo que yo creo que habría que tener en cuenta para enriquecer la visión misma de lo que podría entenderse como proyecto nación. Y es el sesgo de que principalmente lo que has encontrado parte de una directriz de lo publicado en Lima y que llega a veces lentamente o difusamente a algunos lugares, pero hay otras directrices a lo largo de la historia en relación a lo que significa la ilustración infantil y que ha calado generacionalmente, ¿no? Y esto yo creo que también merece una revisión, esas otras directrices que salieron de voces de región y que de repente se quedaron en su región, que de repente fueron parte de décadas educativas donde nadaron bien. Pero, por ejemplo, un par de casos, ¿no? Lo que hizo Cusi en Arequipa con la oralidad de los niños del Colca, a partir de las ilustraciones de Sheila Zapana. Eso caló bastante a nivel regional, pero no es algo que haya repercutido ni nacionalmente, ni haya vuelto a a, a, a la capital, o no vuelto, haya llegado a la capital, para ser exacto, ¿no? Otro caso puede ser lo que hizo Huamampoma, el centro Huamampoma con la Herminia en Cusco, que incluso llegó a animación, llegó con Valerie Velasco, la ilustradora Valerie Velasco, que incluso llegó a tener cortometrajes de animación y caló en el sector educativo, en el sector comunitario infantil, en Cusco, a partir de esta ilustradora y de este personaje. Y yo creo de que esa visión también es también es necesaria cuando hablamos de un proyecto nación y debemos entenderlo además desde nuestro territorio, o sea, un país plurinacional. Entonces, es allí donde la cosa se torna un poco más compleja y por más que tengamos una visión directriz de lo publicado en Lima, en una visión transversal hacia todas las regiones, no alcanza cuando históricamente han sucedido cosas con identidad propia, con gestión propia. Es más, yo supongo que tus criterios de selección de por qué esto sí, por qué esto no, son válidos, independientemente de cuáles sean, porque bueno, no los mostraste, los criterios de selección, pero hay además algo con criterios igual de válidos para entender, sobre todo a partir de la trascendencia generacional, porque hay ilustradores, como los casos que he citado, por ejemplo, que han marcado infancias en regiones y no han sido conocidos en capital o más allá de su región. Gracias, Carlos. Gracias. A ver, hay una consulta más de redes.
A ver, es la siguiente. No sé si lo podrías por ahí responder de manera más breve, porque ya nos quedan pocos minutos, ¿no? Los libros de texto, de historia y literatura, y los atlas del Perú y el mundo, es decir, claro, las imágenes, las ilustraciones en los libros escolares, ¿no? Eh, ¿Qué estarían aportando, o de qué manera estarían aportando a algún determinado imaginario de nación en la infancia? Definitivamente los libros de texto, los libros que consumen los estudiantes, guardan, guardan estas ilustraciones que por supuesto tienen carga, tienen significado, em, pero me parece que puede ser que en esos casos no necesariamente haya como un intento explícito de hablar de, bueno, en este caso se habla, claro, libros de texto de historia, por supuesto, ¿no? Sí, perdón, estamos hablando de textos de historia. Bueno, lo que he mencionado parte también de ilustraciones que se han hecho para libros de texto, ¿no? Que han sido usados en colegios. Eh, ahí hay una gran carga de lo que serían estos proyectos de nación. Em, y sí, claro, estarían operando. Ahora, si la pregunta tiene que ver con lo que se está haciendo ahora, no sé si esa sería la pregunta detrás para entenderlo, pero primero, en cualquier libro de historia va a haber una idea de nación, siempre que venga por ejemplo, del Estado, ¿no? Quizás los que vienen del Estado la tienen un poco más clara, ¿no? Es más directa esta idea. Eh, pero bueno, si quisiera ir a lo que es la actualidad para entender un poco la pregunta, eh, bueno, tendría que sería una segunda ponencia un poco para hablar de lo que se está haciendo ahora, ¿no? Yo quería mencionar que algo que me pasó cuando estuve investigando acerca de los materiales educativos en el Perú, eh, hay un acceso muy difícil a los materiales, justamente, ¿no? Yo buscaba materiales oficiales, ¿no? Del Ministerio de Educación. Cuando fui al ministerio fue bien difícil. Recuerdo que un funcionario me alcanzó un par de libros, la verdad, no había acceso a la biblioteca. Eh, Algo que me habían dicho también era que muchos libros se perdieron en un incendio que hubo en un almacén del ministerio también. Pero sí, falta mucho de revisar este material, como bien decía Carlos, no solo a nivel de Lima, lo que pueda haber en bibliotecas regionales, no municipales, y encontrar eso que, como dice Carlos, ha calado en generaciones, ¿no? Yo he querido, bueno, plantear, ¿no? Una panorámica, claro, con criterios muy desde mi creación, digamos, de lo que yo soy, de dónde vengo, pero sí, por supuesto, faltaría ahondar mucho más. Y bueno, yo encantado, o sea, me encantaría seguir con este tipo de investigaciones, ¿no? Y quizás empezar, no sé, ¿por qué no? Un movimiento de creadores, ilustradores que también se dediquen, ¿no? A investigar y bueno, encontrar estas similitudes o no con cosas que se hayan hecho antes. Bien, estamos llegando ya al final de nuestra mesa. Para cerrar, nuevamente, gracias Juan, gracias a todo el público asistente presente en el auditorio por sus preguntas, sus intervenciones, su participación, también a las personas que están siguiéndonos en la transmisión vía Facebook. Lo último, quería señalar que, bueno, si están interesados en el libro de Juan, la última publicación, Rumor viene del Este, luego al final pueden buscarlo al mismo Juan en la mesa que está al costado de la puerta. Más bien, ahora les recordamos que el Congreso sigue con otras ponencias, tanto virtuales como presenciales. Para ello pueden revisar el programa que les hemos entregado al ingresar. Si alguien no tiene programa, por favor, también puede acercarse a la puerta de ingreso y puede solicitar algunos otros. Y para terminar, entonces,
queríamos comunicarles que hay un catering, un pequeño coffee break para que nada, nos vayamos aún mucho más contentos después de esta fecha inaugural del Congreso. Entonces, quería pedirles nuevamente un aplauso para Juan y para todos los ponentes de esta primera fecha. Sí, Gracias, Juan. gracias. Tenemos un pequeño presente para ti, Juan. Muchas gracias. Gracias. Bien, ok, les invitamos por favor a que se sirvan y con esto hemos llegado al final de esta mesa, de esta primera fecha de nuestro Congreso.